El doctor Iván Rodríguez es rector de la Universidad Ricardo Palma, expresidente de la ANR. Está con nosotros para hablar desde su mirada, lo que él entiende y lo que él quiere poner sobre esta mesa de discusión en torno a qué cosa es la calidad universitaria, la calidad de la educación universitaria. Doctor Rodríguez, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que le podría decir es que la calidad existió toda la vida. Ajá. La diferencia está que ahora pues tiene una sustentación teórica, ha desarrollado métodos, técnicas, es medible y se ha vuelto a partir de la cantidad de universidades en el mundo, porque no solo es en el Perú, pues ya una exigencia y una necesidad, ¿no? Es todo a la vez, no solo es una cosa, ¿no? ¿Y no percibe usted que la masificación de la universidad sí pudo haber significado en algún momento un deterioro de la calidad de esta? Sin duda que es un factor que indudablemente conspira contra lo que puede ser un servicio más selectivo, ¿no? Ajá. Pero depende de las gestiones, porque inicialmente, antes que se convierta todo esto hasta en una normativa, ahora hay hasta normas para la calidad, era el producto de la intuición de las personas, ¿no? ¿Sí? Era la intuición, porque si vemos, siempre existió la calidad, ¿no? Yo digo, por ejemplo, Machu Picchu es una obra de calidad, no es del azar, ¿no? Seguro. Y las universidades, ¿no? La Sorbona, Bolonia, Harvard, etcétera, siempre se preocuparon por dar un buen servicio. Y quizás, dando un paso atrás en mis propios argumentos, hoy existen en el mundo universidades masivas de extraordinaria calidad. Sí, por Pienso en la supuesto que sí. Autónoma de México, en Claro. la Complutense de Madrid, Sao Paulo. Sao Paulo, ¿no es Sí. cierto? Que han sabido administrar esa masividad. Claro, es por un lado la gestión, por otro lado, inevitablemente es el financiamiento, porque Sin duda. si no hay dinero, la calidad tampoco desaparece, pero tiene otras formas, ¿no? Es decir, como ha sido acá en el Perú permanentemente. Mire, la Universidad de San Marcos siempre ha sido de calidad. Hay problemas ya de razones políticas y de otro tipo, pero siempre... Nunca dejó de estar en el cuadro de la siempre brilló. Egresados de San Marcos han estado desde la colonia, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos de Vicente Morales Duárez, ¿no? Presidente de la Constituyente de Cádiz de 1812, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde, sin José duda. San Marcos es un sello. Así es, bueno, y la Universidad Peruana, claro, lo que sí ya después se ha vuelto un conjunto heterogéneo, porque pero eso es en el mundo entero, ¿no? Es verdad. En en Estados Unidos hay miles de universidades. Totalmente. Y solamente se conocen 30 o 40, que son las que brillan, pues, ¿no? Entonces, pero eso indica este encuentro de las personas que tengan ese sentido de responsabilidad para asumir que su gestión indica un buen servicio, ¿no? Un servicio de calidad. En esa misma línea, doctor Rodríguez, en la mayoría de los rankings de universidades del mundo, uno de los indicadores más potentes o que más pesan para calificar la calidad de la universidad es la investigación. Sí. Y el peso que le ponen a la investigación universitaria. Y ahí el Perú, salvo 2 o 3 universidades, y eso, siempre detrás de los 500 o los 1000 primeros. Aprovecho la oportunidad de decirle, mire, en el mundo hay dos tipos de universidades: universidades de docencia, universidades de investigación. Ajá. Las de investigación aparecen a partir de 1810, en que se crea la Universidad de Berlín, como encargo a Guillermo von Humboldt, ¿no? Le pide el Estado que él diseñe una universidad, y entonces ahí le ponen fuerza a la ciencia y a la investigación. Ahora, al Perú, desde sus inicios, se ha venido la Universidad de Docencia, ¿no? Pero en todo el mundo hay universidades que se dedican solo a la formación profesional. Entonces, es el modelo de universidad que hemos tenido en el Perú. Ahora, naturalmente, las épocas han cambiado mucho y ahora lo que se requiere es una estructura mixta.
que siendo de docencia también debe atender la investigación. Pero cuando uno mira con detalle, parece que más se tratan de espacios de, digamos, de colocación de profesionales en el mercado más que de investigadores, doctor Rodríguez. Bueno, mire, comenzaríamos diciendo que los propios alumnos no todos entran con la finalidad de ser investigadores, ¿no? Quieren una profesión y por eso, además, así es. Entonces, uno tiene, pero a todos se les enseña, a todos se les introduce en el proceso de la formación con la investigación. ¿Por qué? Porque mire, en la universidad siempre ha habido investigación, aunque sea a nivel individual, ¿no? Porque el profesor no puede ser repetidor ni un consumidor del conocimiento ajeno. Así es. También tiene que elaborar él el conocimiento, ¿no? Para poder llegar al alumno. Antes decían, el profesor es la persona que sabe doble, ¿no? O sea, todo lo que sabe, sabe dos veces. Una para él y otra para enseñar. Entonces, es verdad, porque uno se pone frente a un grupo de alumnos para transmitirle un concepto, pero entonces, ¿cómo llego a ellos? ¿Cómo este marco difícil lo hago fácil? Y por eso la tarea del profesor es hacer fácil o difícil, ¿no? Entonces, siempre hay el proceso de investigación. Yo he estudiado en San Marcos por la década del 60, y por ejemplo, en Historia del Perú, indudablemente que siempre nos han encaminado para que leamos las crónicas y nosotros mismos extraigamos y nos formemos nuestro conocimiento. Así es. Y en fin, todavía, no señor, vaya usted a la fuente, ¿no? Y nos han inculcado el amor al Perú, a la educación, a la investigación, pero ¿y cuántos investigadores peruanos sobresalientes de primer nivel están en las universidades del primer mundo? Pero regados. Es decir, ¿eso qué indica? Que hay capacidad, que hay talento. En los peruanos lo que falta son las oportunidades, ¿no? El sistema no tiene las oportunidades. El investigador ahora es un profesional altamente especializado que vive de la investigación. A diferencia del profesor, vamos a decirle enseñante, el profesor de clases puede trabajar en varias universidades, pero el investigador no puede estar pues a medio tiempo acá, no puede, tiene que estar en un solo sitio. Como he visto yo en el primer mundo, el investigador tiene un laboratorio a su disposición con la llave, puede estar las 24 horas del día, todos los días del año. Acá los laboratorios que tenemos en las universidades es para que se use por horario, por turnos, ¿no? Entonces, nos falta mucho para que nuestros investigadores se queden acá. De acuerdo. Doctor Rodríguez, ¿fue usted uno de los más críticos respecto a la disolución de la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, y la creación de la SUNEDU? Tan es así que usted hoy día preside la Asociación de Universidades del Perú, que es un gremio, digamos, que confronta en el mundo de las ideas, de la dialéctica, a la SUNEDU y a su organización. A la luz de los resultados, ¿qué sensación tiene hoy de la SUNEDU, doctor Rodríguez? Bueno, lo que le puedo decir es que, primero, que es un ejercicio universitario. En las universidades no puede haber un pensamiento único. La diatriba, la discusión, ¿no? De acuerdo, lo tomo así. Entonces, todo es universitario, ¿no? Porque va sobre conceptos, sobre instituciones, no sobre personas, menos sobre la conducta de las personas, ¿no? En este caso, nuestro punto de vista era que necesitando una atención la universidad peruana, pues había varios modelos que escoger, ¿no? La ley tiene un modelo que está en plena ejecución y eso indica que hay etapas en la aplicación de la ley, como también hay etapas en el gestionamiento de la SUNEDU, ¿no? Entonces ha habido una primera etapa de mucha radicalidad, de separación, de incomunicación con las propias universidades y de ponerle mucha fuerza punitiva a la acción de la superintendencia. Así lo ha percibido usted desde el comienzo. Bueno, es que era así, ¿no? Porque imagínense, entran, ¿cómo se estrena? Se estrena desmontando los gobiernos universitarios con unas directivas que pusieron como fecha el 31 de diciembre, cuando la ley indica que las autoridades
que estaban elegidas en Tenían el que momento acabar su mandato. exacto, ¿no? Entonces eso fue una violentación de la ley y toda la fuerza organizacional de la SUNEDU se enfrascó en eso, ¿no? Pero usted recordará que todo aquello que fue apelado ante el Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional no pasó de ahí, digamos. Bueno, Se respaldó el trabajo de SUNEDU, quiero decir. Bueno, el asunto es que el Perú tiene un sistema jurídico, ¿no? Y si hay instancias, hay órganos competentes. Si uno, como la superintendencia, es un órgano puramente administrativo, sus resoluciones de última instancia solamente determinan cosa decidida, no cosa juzgada, y todas las resoluciones administrativas pueden ser discutidas judicialmente, Sin duda, ¿no? sin duda. El final, ya eso no podemos decir si había una coherencia lógica o no. No quiero que vean Sí, el tiempo. Esto usted sí. me dice, tengo preocupación por esa primera etapa de SUNEDU. Ahora viene la segunda etapa. Así es. Ahora la superintendencia está en una segunda etapa. Sí tiene que ver con las personas, ¿no? El superintendente actual tiene otra actitud porque él es profesor universitario. En el caso anterior no era docente universitario, entonces el que sea docente universitario siempre implica que sabemos que la universidad es de diálogo, es de libertad. Entonces, bueno, esta etapa hace posible que las representaciones universitarias tengan acceso Pero se puede ser buen gestor. La doctora Macías pudo ser buena gestora sin ser docente universitaria. Bueno. ¿O para usted es una condición sine qua non, digamos? Bueno, es que la universidad es sui generis, ¿no? El molde que tenía era de la superintendencia de Banca y Seguros y es otra cosa, pues, ¿no? Es que sabe, la universidad es una organización de personas y entonces no es fácil, diríamos, convencer a una persona o inducir a una persona. El gobierno de la universidad es bien complicado. Y los cambios peor, pues, ¿no? Siempre va a haber una resistencia, seguro, ¿no? Seguro. Con fundamento, sin fundamento, pero hay resistencia. Entonces, el caso de ahora es que hay esa apertura y eso es fundamental, ¿no? Porque las personas tienen que ser escuchadas. Al final, si me convencen, aceptamos el castigo o aceptamos la medida que pueda corresponder, porque lo que hace, y esta es la etapa que también entramos en la propia ley, ¿no? Es la etapa ya en que se llega al objetivo que inspiró el dictado de esta ley. ¿Cuál fue? Clausurar las universidades, ¿no? Por eso se le da esa atribución que no tenía la Asamblea de Rectores. Entonces ahora ha llegado el momento y por eso en su estadística hay 60 universidades con licenciamiento, 5 que ya están en proceso de cierre, todas están haciendo uso, por lo menos hacen uso primero de su recurso de reconsideración y luego harán el juicio correspondiente, ¿no? Ya eso es el derecho de cada uno y cada uno irá. Pero hay la confianza que los pasos que da la SUNEDU son pasos cuidadosos, porque lo que hay que evitar es la arbitrariedad. No, sin duda. Si no hay arbitrariedad, en eso estamos de acuerdo. Todos vamos a acatar, ¿no? Como y en estamos ese acatando. Mismo contexto, doctor Rodríguez, es que la Asociación de Universidades del Perú que usted preside, junto a la CONFIEP, aunque en instancias separadas, están intentando ser parte del cuerpo de SUNEDU, de su consejo directivo. En ese sentido, antes de entrar a la sub, decirle mi profundo desacuerdo con que CONFIEP esté en un espacio que no le compete. Es decir, los académicos no están, ¿no es cierto?, en el directorio de Graña y Montero revisando las cosas que hace Graña y Montero, ¿no es cierto? ¿Por qué estarían los empresarios en el mundo de los académicos y de los intelectuales? Pero en fin, esa es mi opinión personal respecto a CONFIEP. Pero en el caso de ustedes, habiendo ya presencia de profesores de privadas y de públicas, ¿por qué quieren estar allí? Bueno, el asunto no se explica de esta manera, ¿no? Tal cual es la estructura legal de la composición y de la organización del cuerpo directivo de la superintendencia, todos proceden de un nombramiento por autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces, todos están con resolución suprema de nombramiento, ¿no? Eso indica que es el presidente y es el ministro el que genera esa
esa titularidad del cargo, ¿no? A través de la resolución. Para ser miembro del consejo directivo. Pero con todo, pues, y después la superintendencia con la el organigrama actual depende del Ministerio de Educación, aunque tenga autonomía funcional, pero depende, ¿no? Entonces, si uno ya se fija con detalle en qué es la autonomía universitaria y qué implica la autonomía universitaria, no puede estar ligada a un órgano del Poder Ejecutivo, sea primer ministro, sea Ministerio de Educación. Siempre tiene que estar su normatividad, ¿no? Porque la universidad autónoma se rige por leyes, no por reglamentos, ¿no? Entonces aquí tenemos que ahora la universidad se rige por reglamentos. ¿Qué diferencia hay? La ley la expide el Congreso de la República, el reglamento la expide la autoridad del Ejecutivo. Doctor Rodríguez, entonces, yo no tengo una posición tomada al respecto, pero sus críticos le dirían, en un Estado democrático de derecho, nada cuelga solo, todo está sujeto a controles y a miradas. Por supuesto que sí. Le diré que la universidad siempre tuvo control, ¿no? Pero los controles están hechos para no interferir en su organización, en su funcionamiento, en sus decisiones, ¿no? Pero nuestro punto de vista es ese. Y nosotros nunca atacamos personas, sino al contrario, decimos, si esa es una derivación de la ley y tenemos una concepción distinta, lo que hacemos es pedir la modificación de la ley. Tampoco la modificamos, ¿no? Por eso nuestra opinión no puede incomodar a nadie, sino simplemente la vertimos y la hacemos pública para que quienes tienen la decisión sepan que hay varios caminos, que no hay uno solo, ¿no? De poder obtener un objetivo como es el de mejorar el servicio de la universidad en el Perú, ¿no? Pero tanto SUNEDU como Cineace le dicen a la Asociación de Universidades del Perú, nosotros no nos estamos metiendo en la vida del claustro universitario, ni en las decisiones de sus asambleas, ni de sus decisiones de departamentos y unidades académicas. Nosotros entramos en temas de calidad. Y nuestra mirada de la calidad sí obedece a una necesidad de estandarización de la universidad. Palabra peligrosa, porque la estandarización siempre es un juego riesgoso. Es que fíjese ahora con estas normas, otra vez yo no digo las UNED, no son las normas, están uniformando a las universidades, quieras o no, pero la esencia de la universidad no es que todas seamos iguales, sino cada una haciendo lo mismo pone su sello característico, ¿no? Por eso Harvard es Harvard, Yale es Yale, Oxford es Oxford, ¿no? Hacemos lo mismo, pero cada uno le pone su sello también de individualización institucional. Entonces lo que hay es que en el Perú debemos de también encaminarnos, porque sí debemos de darle libertades a las universidades con los contrapesos que hay, ¿no? Porque toda la vida, si algo se hacía mal, pues siempre ha habido los castigos y las responsabilidades. Mire, yo le puedo decir, en el Poder Judicial permanentemente hay una cantidad de acciones de todo tipo, porque esa era la instancia donde se reclamaba, ¿no? Y los jueces eran los que determinaban. Sí, pero el congresista Mora, cuando habla, por ejemplo, de la ANR, dice, es que permitieron universidades sobre chifas. Bueno, pero no es tan cierto eso. No es tan cierto. Yo he sido presidente de la Asamblea y le digo, fíjese, hay un caso en que se clausuraron universidades, así como ahora, ¿no? Pero el hecho es que interponían una acción de amparo, obtenían una resolución judicial por la cual el juez decía que siga funcionando y siguió funcionando. No solo una, varias, igual autoridades universitarias. En una oportunidad el Congreso de la República me llamó y me dijo, oiga, ¿qué hace usted cuando hay este rector de esta universidad que está contra la ley? Bueno, le dije, mire, yo lo único que le puedo decir es que no puedo hacer nada. Y me dijo, ¿cómo que no puede hacer nada? Sí, señor, porque tiene una sentencia judicial. Le dije, más bien les traslado a ustedes, ¿no? Porque, entonces, de que le pregunten al juez correspondiente. Entonces, hay cosas que... De acuerdo. Pero es parte del sistema jurídico, ¿no? Entonces, fíjese, la Asamblea, al disolverse, se ha creado un problema al Perú.
¿Cuál es el problema del Perú? El problema del Perú es que ahora todas las universidades estamos sueltas, entonces no tenemos representación dentro del país y fuera del país. Entonces ahora, por ejemplo, el Perú está ausente en muchos eventos con un representante de la universidad, ¿no? Entonces, suponiendo, si siguiera la superintendencia, paralelamente debería de restablecerse un Consejo Nacional de Universidad deliberativo, sin atribuciones administrativas de ninguna especie, ¿no? Sería muy pero rico. Para que tenga la representación. Deliberativo de ideas, exacto, ¿no? Donde bulla la intelectualidad. Bueno, es que el pensamiento tiene que ejercitarse. Me tengo que ir. Sí. Doctor Rodríguez, el tiempo está volando. Hacía mucho tiempo que no conversábamos. Le agradezco muchísimo la amplitud de ideas y el intercambio siempre de puntos de vista. Es una oportunidad. Muchas gracias. Y hasta la próxima, doctor Rodríguez. Sí, gracias. Muy bien, Iván Rodríguez, ahí lo teníamos. Asociación de las Universidades del Perú, él es su presidente. Y siempre discutir con él sobre temas de universidad, sin duda, es enriquecedor. Vámonos a la pausa y volvemos.